Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la interpretación geométrica de la derivada. La interpretación geométrica la vamos a hacer en una gráfica totalmente arbitraria, en un sistema de ejes cartesianos bidimensional. Voy a generar una gráfica cualquiera, un punto arbitrario X, y acá voy a determinar otro punto que le voy a llamar X, el cual sufre un incremento de X, un aumento simplemente. A partir de allí, este genera sobre el eje Y una imagen que le voy a llamar f de x, porque es evaluada en una función f, y acá un punto que va a ser f de x más el incremento de x, que son sus respectivas imágenes. A esto nosotros le vamos a definir la distancia que hay de x hasta x más el incremento de x, justamente el incremento de x. Y lo que tenemos acá, van a observar que vamos a determinar acá un triángulo rectángulo a partir de estos dos puntos. ¿Sí? Estos dos puntos vamos a determinar un triángulo rectángulo, el cual se va a formar su hipotenusa a través de una recta que la voy a marcar con azul, que es la recta secante. Le llamamos recta secante a la gráfica de f porque la corta en dos puntos. A partir de ahí, acá vamos a tener lo que conocemos como incremento de y, ¿sí? Es el reflejo o la proyección que hay de x más el incremento de x sobre el eje de y. Ese incremento de y va a estar dado por la diferencia. Fíjense que la distancia que hay de f de x más el incremento de x menos f de x me va a dar ¿quién? Esta distancia, que es la que necesito y es la que nosotros llamamos como incremento de f más el incremento de x menos f de x. Perfecto. Entonces, para determinar la pendiente de la recta secante, esta es la recta secante, recuerden que en matemática 1 vimos que la tangente de un ángulo alfa, el cual ese ángulo alfa está determinado por la recta y el eje X, me va a dar la pendiente. ¿Sí? Que esta es la pendiente. Nosotros le vamos a llamar pendiente, pero en este caso de la recta secante. ¿Quién es el ángulo alfa? Bueno, el ángulo alfa estaría acá, formado por el eje X. Pero a la vez, este ángulo se proyecta y tiene la misma medida por ser ángulos correspondientes. Por eso, repasamos los apuntes de geometría, observamos que estos ángulos son correspondientes. Quiere decir que los ángulos correspondientes tienen igual magnitud, puesto que el eje X es paralelo al cateto adyacente de ese triángulo rectángulo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es justamente determinar esto. Sabemos que la pendiente de la recta secante va a ser igual a la tangente de este ángulo, es decir, al cateto opuesto. ¿Recuerdan eso? Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es el incremento de y. Y el cateto adyacente es el incremento de x. Es lo que sufre la variable y al incrementarse, y lo que sufre lo vamos a expresar, tenemos otra expresión equivalente, la cual podemos utilizar como f de x más el incremento de x menos f de x sobre el incremento de x. Ahora bien, si ahora determinamos otro punto, supongamos que al punto, en vez de determinarlo tan a la derecha, lo vamos acercando un poquito más, voy a tener más o menos por acá su reflejo, y ya la recta secante no va a tener la misma inclinación, que va a ir variando su pendiente. Pero van a ir observando de que si ahora se me ocurre hacerlo más chiquito todavía, voy a tener otro punto y la recta secante va a ir cambiando de posición, así como lo vimos en la clase a través de la conexión por Google Meet. Y si me acerco tanto, es decir, haciendo el incremento de x cada vez más pequeño, dicho matemáticamente que ese incremento de x va tendiendo a cero, voy a poder utilizar un concepto. Van a ver cómo la recta secante va cambiando de posición de tal manera hasta que cuando coincida con el eje x, es decir, cuando el incremento de x sea casi igual a cero, se va a formar una pendiente, la cual ya no es la pendiente de la recta secante, sino que se convierte en una recta tangente. ¿Sí? Esta ya es la recta tangente. Estas son todas secantes. Entonces, ahí voy a utilizar un concepto que venimos utilizando, que es el de límite. Entonces,
lo que vamos a observar es que el límite para cuando delta de x tiende a 0 de la pendiente de la recta secante se convierte en la pendiente de la recta tangente. Dicho de otra manera, tendríamos entonces que el límite para delta de x que tiende a 0 de esta función, de este cociente incremental, del cociente incremental entre y x, es igual al límite para el incremento de x que tiende a 0 de toda esa expresión, de f de x más el incremento de x menos f de x sobre el incremento de x. ¿Y eso es igual a quién? A la pendiente de la recta tangente. Esa es la interpretación y una aplicación geométrica de la derivada.